Hola, muy buenas tardes. Siendo las 17 horas del día 23 de febrero, tenemos nuestra sesión conjunta el día de hoy con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La sesión se intitula La educación y la investigación translacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, respuesta a la pandemia. Va a ser una sesión muy interesante y para la cual me permito pedirle al académico Víctor Borja que nos haga favor de presentar a las personas que van a participar en este simposio. Adelante, Víctor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Jalabe, reciba un saludo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo Aburto, quien a través de mi conducto envía también un saludo a todos los miembros de la academia que nos escuchan, y él nos encargó que hiciéramos esta sesión conjunta con ustedes. Y le llamamos la educación y la investigación translacional en el IMSS como respuesta a la pandemia por COVID-19. En la sesión conjunta con la Secretaría de Salud, presentamos cómo atendimos o dimos respuesta a la pandemia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora queremos compartir con ustedes la investigación que paralelamente se hizo, pero sobre todo la investigación translacional, aquella que nos ayudó a dar respuesta y no solo a generar conocimiento, sino que ayuda a dar respuesta a esta pandemia. La doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonso es la nueva coordinadora de investigación del IMSS. Ella es SNI 3 y tiene una gran trayectoria en investigación, y ahora está haciendo también un esfuerzo en la coordinación de investigación en salud por esta investigación translacional. En el Instituto Mexicano del Seguro Social queremos acercar más la ciencia a la aplicación en la atención a la salud. Yo me voy a permitir ceder la palabra a la doctora Bonifaz para que ella haga una breve introducción y presente a los ponentes. Muchas gracias por esta invitación, doctor Jalabe. Muchísimas gracias, doctor Borja. Muchas gracias, doctor Jalabe. Gracias por la invitación a esta sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina, que nos permitirá presentar una muestra en 5 trabajos del abordaje que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social en respuesta a la pandemia por COVID-19. Los trabajos que se eligieron para esta sesión transitan desde la educación, la investigación fundamental, la identificación de potenciales biomarcadores y la atención médica. En esta sesión que llamamos la educación y la investigación transnacional en el IMSS en respuesta a la pandemia por COVID-19. Estos ejemplos nos muestran la respuesta y la reconversión de nuestros centros y unidades de investigación, así como de los servicios de salud ante la emergencia sanitaria. La presentación inicial la hará la doctora Carolina Ortega Franco, que es titular de la Coordinación de Educación en Salud. La doctora Ortega es médico cirujano especialista en epidemiología con maestrías en salud pública y gestión en salud. La doctora Ortega tiene una gran trayectoria institucional desempeñándose en diversos cargos orientados a la educación y a la formación de recursos humanos de excelencia, por lo que ha sido merecedora de diversos reconocimientos a su desempeño médico en calidad y como docente intra y extrainstitucional. Y nos hablará de la experiencia institucional en procesos educativos ante la pandemia COVID-19. Enseguida, el doctor Daniel Marrero, doctor en Ciencias Químico-Biológicas con estancias postdoctorales y postdoctorales en instituciones de renombre como la Johns Hopkins School of Medicine y la Mayo Clinic. El doctor Marrero es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, catedrático CONACYT, adscrito a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endócrinas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Marrero nos va a presentar un trabajo con tecnología de vanguardia que unió el talento y el esfuerzo de varios investigadores y unidades del Centro Médico Siglo XXI y que permitió realizar una caracterización molecular profunda de la respuesta inmunológica, así como evaluar la afección pulmonar de pacientes graves con COVID-19. Posteriormente, la doctora Rosana Pelayo, investigadora titular adscrita al Centro de Investigación Biomédica de Oriente, quien es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM con postdoctorado en Inmunología y Cáncer en la Oklahoma Medical Research Foundation, investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y de cara a la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2, en un esfuerzo colaborativo del CIBIOR con hospitales institucionales, derivó en su reconversión transitoria y, entre otros temas, han enfocado sus esfuerzos en el estudio de los eventos hematopoyéticos que participan en la patobiología de la enfermedad.
El día de hoy nos presentará la plática Perfiles bioclínicos de riesgo en población adulta laboralmente activa. A continuación, el doctor Julio Castañeda, quien es doctor en Ciencias Biomédicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del programa de cátedras CONACYT Investigadores por México, adscrito a la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas. El doctor Castañeda nos va a presentar un trabajo que permitió la colaboración con la Universidad de Alberta en Canadá, encaminado a la búsqueda de potenciales biomarcadores. Él nos presentará la plática titulada Biomarcadores metabólicos, inmunológicos y clínicos de predicción de riesgo en COVID-19 con el uso de herramientas bioinformáticas y machine learning. Finalmente, la doctora Tania Colín Martínez, jefa del Servicio de Admisión Continua del Hospital de Especialidades Siglo XXI, médico especialista en urgencias con alta especialidad de medicina de reanimación, cuenta con maestría y doctorado en alta dirección y con certificación en el Triage Método Manchester 2013. La doctora Colín recientemente recibió el premio Banda que entrega la Federación por el papel desempeñado durante la pandemia COVID-19 por el trabajo que hoy nos comparte, titulado Innovación Asistencial en Triage Respiratorio en Pacientes por COVID-19. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por la invitación. Adelante. La doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Con su permiso, doctor Víctor Hugo Borja, me voy a permitir compartir pantalla para iniciar con la presentación. ¿Me podrían apoyar indicando si pueden ver lo que está en pantalla? Sí, sí se ve bien. Sí, todo bien. Muchísimas gracias. Bien, pues efectivamente en estos 10 minutos trataré de hablar un poco de la experiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social al respecto de educación en pandemia, en estos 3 bloques. Primero, lo que fue el cumplimiento de programas operativos al respecto de la formación de nuestros alumnos. El segundo bloque, platicaremos un poco de la capacitación al personal para la atención a los pacientes y también en temas de su seguridad. Y el tercer bloque, platicaremos un poco de cómo la estructura educativa del IMSS estuvo apoyando a los procesos no solo educativos, sino también asistenciales durante esta contingencia. Estuvo y ha estado y seguramente continuará. Entonces, bien, esta será la experiencia institucional en los procesos educativos ante la pandemia por COVID-19. En el primer bloque, nada más platicarles un poco el contexto de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social al respecto de sus procesos de educación, solo en la parte formativa, porque como ustedes saben, tenemos también el desarrollo de la educación permanente en salud. Solo en la parte formativa tenemos casi 40,000 alumnos. Esto en promedio por año. Y esta fue la imagen, la fotografía de lo que estaba sucediendo a inicios del año 2020. Teníamos más de 17,900 residentes, 1,800 alumnos en escuelas de enfermería, casi 1,000 alumnos en carreras técnicas, más de 1,000 alumnos en nuestros diferentes cursos de posttécnicos de enfermería, 5,000 pasantes de enfermería, más de 5,000, 5,600 y 4,400 pasantes en medicina y alumnos de internado médico casi 7,000. Acá no estamos contando la parte de los alumnos en ciclos clínicos, que normalmente estamos hablando de un promedio de 8,000 alumnos por año. Entonces, bueno, vean la magnitud del tema que teníamos en los procesos que se refieren al alumnado, la parte formativa. ¿Cómo estábamos en un diagnóstico inicial? Bueno, identificamos que teníamos diversas áreas de oportunidad al respecto de la experiencia y recursos para la formación en línea, porque como ustedes saben, uno de nuestros principales obstáculos fue la necesidad de hacer o continuar nuestros procesos. Doctora Ortega, si quiere pasar las siguientes diapositivas, solo se quedó la primera. Sí, la estoy pasando. Si lo pone como presentación completa, probablemente sea más fácil. Está en presentación completa. Déjeme más bien, podemos hacer esto, la dejo acá. Ok, ahora sí me pasó. La vamos a dejar en esta modalidad para que la podamos ir viendo al mismo tiempo que yo doy avance, ustedes puedan avanzar.
Entonces, bien, les decía que una de nuestras principales áreas de oportunidad fue la falta de experiencia y de recursos que estén formados para la capacitación o la formación en línea. También identificamos la carencia de un marco de referencia para una evaluación que validara la adquisición de competencias en este tipo de modalidades no presenciales. Por supuesto, los ausentismos que tanto tenían que ver con la parte del alumno, pero también con los coordinadores y con los propios profesores. El tema de teletrabajo que generaba esto en todos los componentes de la familia y por supuesto que los recursos para la tecnología y esta comunicación pues era limitada. Nuestros principales retos pues fueron del tener que madurar estrategias disruptivas, transformadoras de nuestro sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje. También el tema de contener el impacto de esta pandemia en la formación de nuestros recursos profesionales de la salud y por supuesto suplir prácticas clínicas y escenarios simulados, suplir las prácticas clínicas y los escenarios con escenarios simulados presenciales con intervenciones que fueran compatibles a distancia. ¿Qué hicimos entonces? Básicamente tuvimos que mantener los procesos educativos por medios de modalidades virtuales, establecer acciones en base a nuestro contexto temporal y de salud, pero también en el contexto nacional y local. Ustedes recuerdan estos semáforos epidemiológicos que a la fecha son vigentes. También tuvimos que establecer diversos acuerdos interdisciplinares, intra y extrainstitucionales, y no solo con instituciones de salud, sino también con instituciones educativas. Estuvimos participando con la reubicación de nuestros alumnos de pregrado, los de internado, los de ciclos clínicos se suspendieron definitivamente por el tema de riesgo, y a nuestros pasantes de servicios sociales los estuvimos también reubicando a zonas de menor riesgo de contagio de acuerdo a su contexto de seguridad epidemiológico en su localidad. Estuvimos al mismo tiempo haciendo identificación del personal en formación vulnerable para, independientemente del programa donde se encontrara, hacerle un retiro a confinamiento domiciliario con actividades a distancia como aplicó para muchísimas otras categorías y personas en el país. Por supuesto, integramos plataformas virtuales y otras estrategias innovadoras para impartir clases. Capacitamos a muchos docentes en el uso de plataformas virtuales con apoyo de recursos del sector. Hicimos una capacitación intensiva en temas de COVID para todo nuestro personal en formación y tuvimos que modificar algunas estructuras curriculares para poder impartir y agotar asignaturas teóricas, metodológicas y postergar las que fueran asignaturas técnico-instrumentales con implicaciones prácticas en nuestros escenarios clínicos. ¿Qué resultados obtuvimos en esta primera etapa? Bueno, uno de los más sobresalientes fue lo que sucedió con los cursos de simulación clínica y quirúrgica. Nuestros 3 centros de simulación, de hecho en esta etapa se tuvo que aperturar uno de manera inmediata, aún sin tener todo el equipamiento en Mérida, Yucatán, pero esto nos permitió capacitar a más de 5,000 profesionales del área de la salud y sustituir nuestros campos clínicos tradicionales para el desarrollo de competencias de manera virtual. Tuvimos diversos cursos de telesimulación en donde también apoyamos con una cobertura que fuera más masiva, en donde no tuvieran que estar en estos 3 centros de simulación, sino que a través de la telesimulación nuestra cobertura se amplió y tuvimos un impacto de más de 5,000 alumnos. Esto nos dio un gran total de casi 11,000 trabajadores a través de nuestros centros de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. En el segundo bloque, que se refiere a la capacitación al personal para la atención de los pacientes, pero también en temas de su seguridad, nuestros principales retos eran el desconocimiento, el tiempo y la accesibilidad. Tuvimos que producir macro y micro contenidos de capacitación para todo el personal del IMSS, incluso para personal sectorial, para personal de cualquier institución. Y estuvimos trabajando también con algunas dificultades en el manejo de datos e información del personal capacitado y la emisión de documentos comprobatorios. Teníamos que sistematizar, teníamos que automatizar también nuestros procesos masivos, establecer medios de comunicación masiva, eficiente y eficaz. Y por supuesto, teníamos una situación grave de una capacidad limitada de nuestra infraestructura tecnológica. Pero bueno, ¿cómo intervenimos? Clasificamos 3 fases en esta capacitación a distancia. El objetivo, lo primero que tenemos que establecer era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y fue una intervención educativa presencial y a distancia,
para poder incrementar la accesibilidad, la cobertura, con materiales oficiales que estuvieran disponibles 24/7 por 365 días del año. Estos materiales los fuimos tropicalizando a la institución, enfocándonos a las necesidades por perfil profesional, de una manera eficiente, eficaz, sistematizada y trazable. Nuestro propósito fue el de capacitar al personal de salud del IMSS en materia de COVID-19 a fin de proporcionarles la capacidad de una atención integral y de calidad a la población. Los materiales fueron micro y macro contenidos y el desarrollo de implementación se hizo en estas 3 fases. En la fase 1 fue con información general, lo que estaba sucediendo, lo que teníamos de información oficial en el mundo, ponerlo a disposición y acceso del personal de salud. En la fase 2 ya tuvimos un proceso de capacitación nominal en base a perfiles, con conocimientos específicos sobre COVID, con capacitación a distancia, pero también con capacitación al personal de nuevo ingreso y a los equipos de respuesta COVID que se iban formando. Y en la tercera fase hicimos un fortalecimiento de la capacitación de la fase 2, pero ya con perfil de enfoques específicos sobre COVID-19 y con énfasis también en la capacitación presencial. Estos son algunos de los ejemplos de los contenidos que tuvimos en cada una de las intervenciones en los temas que se fueron desarrollando. Y estos fueron los resultados, a grandes rasgos. Más de 300,000 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del área de la salud específicamente, capacitados de manera nominal. Estos son los diversos temas en los que fueron estos capacitados, tanto en manera a distancia como presencial. Y vean ustedes pues también la densidad del número de trabajadores capacitados que van acorde también a el tema de los trabajadores que se encuentran adscritos a cada una de nuestras entidades federativas. Esto pues fue aproximadamente más del 80% de nuestra población objetivo de la totalidad de trabajadores adscritos en el área de la salud. También comentar que en el tema, lo anterior fue en temas presenciales, estos 300,000 trabajadores fueron presenciales. Esto es lo que les presento al respecto de la capacitación de los trabajadores a distancia. Se hicieron más de 10 cursos en línea que fueron implementados casi 500 ocasiones con 128,000 trabajadores inscritos. Aquí se presenta la gráfica de los temas que fueron presentados y bueno, el principal el registro de capacitación con más de 45,000 a trabajadores se refiere a enfermedades por coronavirus de las partes de las generalidades de COVID-19. Tuvimos diversos webinars con información muy valiosa aportada por todos los expertos del área clínica, institucional y sectorial. Un minuto, doctora, por favor. Gracias. Bien, al respecto de otros recursos que hemos estado trabajando con sistemas a distancia, tuvimos una plataforma que fue integrando diversos materiales que han tenido más de 900,000 visitas al momento de materiales que son más de 1,000 recursos educativos que están disponibles para capacitación, insistimos, a través de perfiles profesionales. Y en el último bloque, en lo referente de cómo la estructura educativa del IMSS pudo servir de apoyo a nuestros procesos asistenciales y educativos, pues bueno, compartirles la importancia de los trabajos de nuestros centros de investigación educativa y formación docente, en donde además de tener una adaptación a nuestros cursos, que normalmente en estos centros hacemos investigación educativa y formación docente, pues se hicieron temas de desarrollo de cursos en salud mental, en procesos en capacitación a desarrollos para la promoción y el del bienestar del personal, pero también en competencias directivas y docentes al respecto de estas nuevas tecnologías. Finalmente, la parte de las redes, nosotros tenemos las redes sociales que han sido de gran apoyo y que se han fortalecido en estos últimos 2 años. Tenemos en Facebook más de 200,000 seguidores, en Twitter casi 14,000 seguidores y en Instagram 2,600 seguidores. Y aquí pues hacemos diversos programas de promoción, de campañas permanentes de prevención, de capacitación, de difusión, de investigación y de diversos recursos. Habría más que contar con ustedes, pero me voy directamente a nuestras conclusiones. Definitivamente en este proceso de la pandemia, la participación del personal de salud en formación junto con el personal adscrito nos permitió el fortalecimiento de la vocación y el profesionalismo médico. Estos años de experiencia adquirida nos dejaron de aprendizaje
que es posible poner en el centro de nuestras acciones y preocupación tanto la calidad en la atención al paciente y su familia, como el bienestar y seguridad del personal de salud adscrito y en formación, que son un elemento indispensable para estar preparados ante contingencias futuras. Los retos siguen. COVID pues va a pasar a un tema o es ya un tema endémico en el mundo. Tenemos también tecnología aún. Muchas gracias, doctora Franco. Trabajo en listas. Muchas gracias, doctor Borja, por el tiempo. Muchas gracias. Y podemos continuar con el doctor Marrero, por favor. Adelante, Daniel, su micrófono está cerrado. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la invitación, la atenta invitación a este magno evento. También quisiera hacer mención de que este producto es trabajo de una unión de grandes investigadores y la colaboración de distintas unidades de investigación del instituto, que hicimos uso de tecnología de punta para generar información importante al inicio de la pandemia y relevante a nivel mundial. Como ustedes saben, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que actualmente aqueja o ha aquejado a todo el mundo y ningún país se ha salvado de la presencia de esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, el cual tiene un genoma de RNA de cadena simple o sencilla positiva y codifica para una serie de distintas proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos la proteína spike o espícula de membrana de la envoltura. La más conocida actualmente es la proteína spike, que es la que utiliza este virus para entrar a la célula del hospedero interactuando con el receptor del humano AC2 y así poder infectar la célula y poder llevar a cabo su ciclo viral o su ciclo replicativo y poder infectar más células a la vez. Actualmente sabemos que esta proteína AC2 se encuentra expresada prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, lo que los hace vulnerables a la infección de este virus. Pero también sabemos que su principal vía de entrada y tejidos que afecta son las vías aéreas, tanto superiores como las inferiores. Y es aquí, en el pulmón, donde se dan este tipo de lesiones tan características que ahorita ya todos conocemos, que son las famosísimas lesiones de vidrio esmerilado cuando las vemos en las radiografías, en las tomografías, y es aquí donde nosotros generamos nuestra primera pregunta y donde nos generó la primera inquietud para llevar a cabo este trabajo, el cual tuvo como objetivo inicial la caracterización de las alteraciones moleculares del pulmón infectado con el virus SARS-CoV-2 con las células de fluido de lavado broncoalveolar. Para esto nosotros hicimos un metaanálisis de datos de RNA-seq en el cual un grupo de investigadores que había publicado previamente este artículo a principios de enero, de finales de diciembre, tomaron sangre de los pacientes con COVID, tomaron este fluido de lavado broncoalveolar, hicieron un análisis de RNA-seq y de ahí nosotros partimos para tomar estos datos. Y lo que hicimos fue identificar los genes diferencialmente expresados, ver qué genes estaban prendiendo y qué genes estaban apagando en el pulmón de los individuos infectados con este virus. Hicimos un análisis de deconvolución para identificar las potenciales células de respuesta inmunológica, tanto infiltrando en el pulmón como circulando sistémicamente, y también hicimos un análisis de ontología génica para identificar los eventos celulares que se estaban alterando representados por estos genes diferencialmente expresados. Y bueno, el primer resultado que nos llamó muchísimo la atención es que dentro de todos los genes que se estaban expresando diferencialmente, es decir, aquellos que se estaban prendiendo y aquellos que estaban apagando, los principales mecanismos o eventos celulares que se estaban alterando
eran aquellos que tenían relación con el metabolismo de los glucosaminoglucanos, particularmente con el heparansulfato y el ácido hialurónico en los pacientes que estaban infectados con el virus SARS-CoV-2. Entonces, ustedes pueden ver cada uno de estos puntos representa un gen que está expresado para a la alza o a la baja, y tenemos afuera los cromosomas, y en la parte exterior del texto representa el nombre de los genes que principalmente representan estas vías y eran los que más estaban, en este caso, sobreexpresados. Y esta alteración de estos metabolismos de heparansulfato y ácido hialurónico potencialmente nos permite explicar la generación de estas lesiones de tipo vidrio esmerilado, y también potencialmente nos da un poquito de conocimiento de la biología del virus, ya que sabemos actualmente que necesita de los glucosaminoglucanos o del glucocálix que está rodeando a la célula para poder infectar también, junto con la interacción del receptor AC2 y otras proteínas. En el análisis de convolución, lo que observamos fue muy interesante. Ustedes van a poder observar del lado izquierdo 3 barras subrayadas con línea azul, las cuales representan los controles, es decir, lavado bronquialveolar de individuos que no estaban infectados con virus SARS-CoV-2, es decir, controles, y del lado derecho los individuos que sí estaban infectados con el virus SARS-CoV-2, es decir, que tenían COVID-19, y al extremo derecho la barra de colores que representa cada una de las células con estos colores. Entonces, lo primero que observamos es que existe un aumento en la línea de macrófagos que están infiltrando potencialmente el tejido pulmonar, al igual que neutrófilos y mastocitos y eosinófilos. Es decir, el linaje mieloide se encuentra principalmente infiltrando el tejido pulmonar infectado por el virus SARS-CoV-2. Como también teníamos las células periféricas sanguíneas, lo que hicimos fue igual el análisis de estos datos de RNA-seq, y lo que encontramos principalmente en este tipo de células circulantes es que la gran mayoría tenía un perfil proliferativo. Entonces, esto nos llamó muchísimo la atención, porque tenían otra vez este perfil proliferativo expresando genes como la polimerasa TOP2A, entre otras tantas que tienen que ver con este proceso de proliferación. Y cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de convolución, de igual manera ustedes tienen en azul los controles y en rojo los pacientes con COVID, lo que llama aquí inmediatamente la atención es la presencia o la fuerte presencia, el alto número de células, en este caso de monocitos, circulando comparado con los controles. Entonces, aquí esto nos volvió a llamar más la atención, nos corroboraba, nos confirmaba lo que habíamos visto en el tejido pulmonar con el linaje mieloide elevado, lo cual nos llevó a nuestro segundo objetivo, que fue identificar las poblaciones celulares de respuesta inmune en pacientes críticos, pero ahora que pertenecían al instituto, es decir, generar datos de población mexicana. Entonces, para esto lo que hicimos fue aplicar tecnología de punta con una técnica que es la secuenciación de RNA de célula única, y para esto tomamos 5 individuos críticos con COVID-19, les tomamos la sangre e hicimos esta secuenciación de todas las células que en ese momento se encontraban circulando en estos pacientes críticos. Y lo que encontramos fue algo muy interesante. La gran mayoría de las células, ustedes pueden ver aquí un clúster en el centro grande de distintos colores, que representa una gran proporción de células de linaje mieloide, pero particularmente linaje mieloide inmaduro. Tenemos promielocitos, tenemos precursores monocitoides, entre otros tantos que se encuentran aquí circulando. Tenemos una disminución con el linaje linfoide, ustedes pueden ver los linfocitos B, los linfocitos T, los NKs, entre otros tantos. Entonces, una gran presencia del linaje mieloide, una disminución del linaje linfoide, pero linaje mieloide inmaduro, lo cual nos habla de una potencial mielopoiesis de emergencia. Y esto nosotros lo corroboramos haciendo un análisis de trayectoria para confirmar la presencia de estas poblaciones inmaduras,
Entre más gris esté, más inmadura es la población, entre más azul, más madura está o más diferenciada es la población. Y ustedes pueden ver aquí que las poblaciones más inmaduras se encuentran en el espectro gris y las más diferenciadas en el espectro azul. Entonces, esto corroboraba los hallazgos que habíamos hecho de células de linaje mieloide inmaduro, es decir, mielopoiesis de emergencia. Y como teníamos el transcriptoma completo de estas células diferenciales entre el linaje linfoides y los mieloides, lo que hicimos fue un análisis otra vez de ontología génica para ver qué estaba pasando en estas células, para ver qué estaban haciendo. Y lo que encontramos es que principalmente este linaje mieloide inmaduro presenta eventos relacionados a la expresión de genes de interferón principalmente tipo 1, que presenta una inmunidad principalmente mediada por neutrófilos y de manera muy interesante eventos alterados por NF-kappa beta. Esto nos llamó fuertemente la atención porque está relacionado a este gen o esta vía con eventos hipóxicos. Entonces lo que fuimos a hacer es el análisis de los datos clínicos de los pacientes y hubo varias cosas que nos llamaron la atención. Dentro de ellas, la primera es aquí, ustedes pueden ver en el medio de la tabla, la cantidad de leucocitos aumentada y el radio de linfocitos comparado con leucocitos totales, y ustedes pueden ver que los 3 que tienen un menor número de linfocitos tuvieron un desenlace adverso, es decir, murieron, comparado con aquellos que tuvieron una mayor cantidad de linfocitos que tuvieron un desenlace favorable. Y esto también de estos pacientes también nos llamó la atención que los 3 que tuvieron desenlace adverso eran los que menor saturación de oxígeno tenían. Y eso nos llevó a nuestro tercer objetivo, el cual es el establecer los perfiles de expresión de genes asociados a hipoxia. Y para esto, lo primero que hicimos con los datos de la población mexicana que teníamos fue evidentemente buscar el factor de transcripción maestro en hipoxia, que es el HIF1, donde ustedes pueden ver que es principalmente el linaje mieloide quien está expresando este gen. Posteriormente buscamos otros tipos de genes relacionados o más bien regulados transcripcionalmente por este factor de transcripción y encontramos la expresión de CXL8, que es un gen de respuesta inmune, y el gen TLR2, que potencialmente está relacionado al censado del virus. Y como teníamos los datos también de los individuos infectados por este virus SARS-CoV-2 en pulmón, lo que hicimos fue igual buscar estos genes relacionados a eventos hipóxicos, encontrando que los pulmones o las células de pulmón infectadas por el virus SARS-CoV-2 tienen una sobreexpresión de este factor de transcripción, HIF1 alfa, de igual manera sobreexpresan TLR2 y de igual manera este receptor del plasminógeno, lo cual potencialmente puede estar correlacionado con el aumento de los dímeros D, entre otras cosas. Lo cual nos lleva a las conclusiones que son que prevalecen las poblaciones de linaje mieloide inmaduro en pacientes críticos con COVID-19, que estos potencialmente tienen un evento de mielopoiesis de emergencia, que la expresión de genes asociados a hipoxia, particularmente HIF1 y los genes que regula transcripcionalmente, son posibles marcadores moleculares de severidad en COVID-19, que el gen HIF1 alfa participa en eventos como inmunometabolismo, sensado viral y respuesta inmunológica, y que la alteración del metabolismo de glucosaminoglucanos potencialmente explica las lesiones de tipo vidrio esmerilado observadas en las imágenes radiológicas de los pacientes con COVID-19. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a todos los doctores y compañeros y colegas que participaron en este protocolo y que no mencioné o no puse en un principio. Aquí están, muchísimas gracias a todos. Evidentemente agradecer a las instituciones que financiaron este trabajo, tanto CONACYT como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Doctor Marrero, vamos a continuar con la doctora Pelayo, por favor. Adelante, Rosana. Buenas tardes, confirmo si se ve ya mi presentación.
Aún no se puede ver. Ah, Está en función de compartir, pero auto aparece. En un momento más parecido. extraño porque la veo aquí. No sé si solicitarles que continúen y entonces resuelve este problema técnico porque la veo en pantalla, pero no la puedo compartir por alguna razón. Si pulsa 2 veces. Ahí está. Ahí está ya. Se adelantó un poco nada más. La escuchamos, Rosana. Adelante, por favor. Solo les recuerdo que son 10 minutos. Adelante, por favor. Ahora ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias y lamento la falla técnica. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctor José Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Víctor Borja, titular de la Unidad de Investigación y Educación en Salud, y doctora Laura Bonifaz, titular de la Coordinación de Investigación en Salud, y respetables académicos y colegas, pues agradezco el honor otra vez por participar en esta sesión de alianza con el tema de COVID-19 en población derechohabiente y además laboralmente activa. Pues como todos sabemos acá, Omicron y las fiestas decembrinas pues han marcado el inicio de una cuarta ola en México con características que básicamente son epidemiológica y biológicamente diferentes, por lo que el trabajo que yo voy a presentar el día de hoy, que tiene que ver con aquellos casos entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021, se van a enmarcar en realidad en el comportamiento de la patología en esas fechas, es decir, en las olas, la segunda y la tercera, que mostraron el mayor número de casos diarios de defunciones asociados a la cepa ancestral y la cepa Delta. Pues COVID-19 en México, como en el resto del mundo, ha mostrado un comportamiento cuyos desenlaces y el espectro clínico se han relacionado íntimamente con la edad de las víctimas. Previo a los 30 años, como se puede ver en la diapositiva, la probabilidad de desarrollar una enfermedad benigna y ambulatoria es máxima y desciende casi inexorablemente con la edad, concomitante a una vulnerabilidad a los estados severos y críticos de nuestros pacientes. Además, hay una manifestación relacionada a la edad de comorbilidades metabólicas como diabetes y obesidad y comorbilidades también inflamatorias, como es el caso de daño renal crónico. En general, el espectro clínico que nosotros observamos corresponde a un espectro inmunohematopoyético relacionado también con la edad de los individuos, ya que mientras en la etapa pediátrica tenemos una capacidad de producción de células linfoides, una capacidad de inmunovigilancia antiviral muy efectora y resolutiva, lo que enfrenta el adulto y sobre todo el adulto mayor es un cambio de linaje a mieloide, que es además acompañado de una incompetencia inmunológica cada vez más severa, pero sobre todo de efectos inflamatorios, ¿no? Y de envejecimiento hematopoyético que cuando se combinan pues con las catástrofes inmunológicas que vemos en COVID, pues exacerba mucho el cuadro clínico. Entonces, para conocer el impacto de la hematopoiesis de emergencia de la que habló el ponente que me precedió, en el desenlace de los individuos COVID, nosotros iniciamos este proyecto transdisciplinario en donde participaron de una forma sin precedente el Hospital General de Zona 5, que está aquí en Atlixco-Metepec, la Delegación Estatal de Puebla, el Hospital General de Zona 20, en colaboración con CIBIOR, con el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Unidad de Investigación Médica
en inmunoquímica del Centro Médico Nacional. Además, tuvimos colaboradores externos como el INMEGEN y Laboratorio Juárez de Oaxaca. Entonces, lo que hoy voy a presentar es la oportunidad que hemos tenido de estudiar una cohorte. Aquí muestro solamente la cohorte de 270 individuos que no han recibido ninguna vacuna y que no incluyen a pacientes que debutaron con Omicron. Entonces tuvimos la oportunidad de descubrir y de confirmar algunas sospechas de interés para nuestras poblaciones vulnerables con características muy particulares, ¿no? La tasa de letalidad observada en nuestra cohorte fue de 32.6% y hemos centrado pues la atención para la charla de hoy en el comportamiento de la población laboralmente activa, es decir, aquella de 20 a 64 años, que constituye el 54% de la cohorte que les estoy presentando. Dichos pacientes presentaron frecuencias de comorbilidades principalmente en ese rango de edad, que incluyen las mismas que he mostrado, ¿no? Y que hemos aprendido de los datos de nivel federal. Nos llamaron poderosamente la atención las asociaciones tanto en incidencia como en tasa de letalidad con diabetes, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y enfermedad arterial periférica, de la cual voy a hablar con un poco más de profundidad en unos momentos. Entonces, en este rango de edad, a partir de los 40 años y antes de el adulto mayor, tenemos estas 5 comorbilidades asociadas tanto a incidencia como a tasa de letalidad. Desde luego, como todos aprendimos durante la primera y la segunda ola, algunos marcadores clínicos fueron importantísimos para empezar a agrupar a los pacientes, ¿no? que tenían potenciales riesgos de desenlaces fatales. Y dentro de estos marcadores, dímero D, PCR, DHL y la saturación de oxígeno, pero me gustaría que pusieran la atención en el seguimiento a los 7 días, en donde en realidad ya vemos un despegue de aquellos que van a tener una evolución desfavorable. La relación de neutrófilos con linfocitos, un parámetro de estrés fisiológico de mucha utilidad, fue crucial para la estratificación de nuestros pacientes y una vez más, sorprendentemente, más del 50% de las defunciones en cualquiera de los grados de preocupación en este semáforo que nosotros mostramos, desde 3, ¿no? Desde un valor de 3 en NLR hasta un valor mayor de 80, ¿no? En algunos de nuestros pacientes, en cualquiera de esos grados de preocupación, tuvimos más del 50% de defunciones en las edades laboralmente activas de 20 a 64 años. Todo esto ha subrayado la necesidad de asociar parámetros clínico-biológicos determinantes de este comportamiento y entonces iniciamos, ¿no? Una investigación integral e integrativa, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, utilizando alguna ciencia de datos para poder entender el comportamiento de nuestros pacientes y muestro lo más sencillo. Las gráficas de calor de solamente las variables hematológicas pueden mostrar claras diferencias entre los pacientes laboralmente activos a la izquierda y los pacientes adultos mayores, especialmente en lo concerniente a la serie roja y a los NLRs. Además, sus perfiles inflamatorios fueron discrepantes también, desde la admisión, pero sobre todo al seguimiento a los 7 días. Aquí los gráficos aluvial, estos que muestro aquí como unos hilos conectores, ¿no? O listones conectores, son herramientas extremadamente útiles cuando se trata de agrupar comportamientos individuales. Y entonces uno puede seguir el hilo. En este caso, los hilos verdes son aquellos pacientes que sobrevivieron a COVID y los hilos rojos muestran aquellos pacientes que desafortunadamente no sobrevivieron a COVID. En el panel superior está a la admisión y en el panel inferior a los 7 días de seguimiento. Entonces, ustedes pueden ver
que los pacientes de 20 a 64 años, ¿no? Que están en la barra inferior de la izquierda, siguen unos hilos, ¿no? Que se agrupan a los 7 días muy definidamente y que en el caso de NLR puede determinar aquellos que van a sobrevivir perfectamente bien y que han alcanzado los valores normales, y lo mismo para los niveles de linfocitos y los niveles de neutrófilos que muestra su circulación sanguínea. Entonces, bajo estas herramientas podemos hacer predictores, ¿no? Desde los 7 días, porque ustedes pueden ver que a la admisión hay una heterogeneidad tremenda. Aquí muestro también los parámetros inflamatorios seguidos por alluvials a la admisión arriba, heterogeneidad y diversidad, y a los 7 días, en donde ya podemos ver perfectamente bien factores predictores, ¿no? Que además coinciden totalmente con el desenlace favorable de los individuos de edad de 20 a 64 años laboralmente activos. Es decir, las barras verde bandera marcan las coincidencias de los grupos de excelente pronóstico que recuperan todos los valores normales, ¿no? De cada una de las variables inflamatorias como DHL, CRP, dímero D, fibrinógeno, etcétera. En cambio, aquellos que no sobreviven, que son los hilos o los listones rojos, están distribuidos a lo largo de todos los valores anormales. ¿De qué puede depender esta decisión? Biológicamente hablando o clínicamente hablando, ¿a qué está relacionada la decisión a los 7 días en los individuos que están en edad laboralmente activa? Entonces, la misma aproximación la hicimos para todos los factores de comorbilidad. Estoy a 1 minuto de terminar, pero fue muy complejo y entonces lo que decidimos fue calcular el riesgo relativo. Este riesgo relativo mostrado por los pacientes con ciertas comorbilidades de presentar parámetros de disfuncionalidad que marcan los desenlaces desfavorables. Es decir, estos parámetros inflamatorios relacionados a la comorbilidad de los pacientes. Y entonces encontramos, como ustedes pueden ver, que para mayoritariamente todos los parámetros de riesgo, como son NLRs mayores de 3, linfopenia, neutrofilia, DHLs altísimos, CRP y esto, juega un papel importante la enfermedad arterial periférica y la dupla de diabetes y obesidad. En nuestro conocimiento, en ensayos con pacientes mexicanos, esta es la primera vez que podemos hacer una relación muy directa basada en datos de una posible correlación de estas comorbilidades regionales, ¿no? Con algunos parámetros de riesgo para el desenlace de los individuos con COVID-19. Por tanto, pues nuestro estudio sugiere fuertemente que la evolución hacia un perfil bioclínico de riesgo en realidad se ve muy cooperado por comorbilidades como la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y obviamente obesidad y diabetes como cooperando entre ellos, haciendo sinergia, y entonces pues se invita a la vigilancia de la salud, a la alimentación y al estilo de vida. Nosotros hemos presentado en el pasado ante esta academia también citómica de estos individuos. Hoy no los presentaré, pero haciendo inteligencia artificial que conjunta todos los perfiles de más de 200 subpoblaciones celulares que presenta cada uno de estos grupos, es posible que en el futuro tengamos algunos paneles que nos permitan discriminar. Con esto termino agradeciendo su atención. Muchas gracias, doctora Pelayo. Doctor Castañeda, si continúa, por favor. Muchas gracias, doctor. En aras de la estabilidad. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este seminario organizado por
de manera conjunta por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia Nacional de Medicina de México. Agradezco a la doctora Laura Bonifaz Alonso por permitirme platicar un poco del trabajo que estamos haciendo aquí en la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas. Y mi charla versa sobre biomarcadores metabólicos, inmunológicos y clínicos de predicción de riesgo en COVID-19, uso de herramientas bioinformáticas y Machine Learning. Mi nombre es Julio Enrique Castañeda Delgado, soy investigador por México del CONACYT, antes Cátedras CONACYT, y me encuentro comisionado en la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas desde el año 2014. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de manera general de lo que venimos haciendo con COVID, y para ello me gustaría platicar un poco del contexto y de la emergencia sanitaria mundial que nos ocupa. Como es de su conocimiento, la pandemia de COVID-19, al momento, este es un mapa con el que seguramente todos estamos muy familiarizados, que es el panel que publica Johns Hopkins. Y entonces vemos pues la magnitud de la emergencia mundial por COVID-19, ¿no? En el que tenemos cerca de 400, poco más de 400 millones de casos confirmados, cerca ya de 6 millones de muertes también confirmadas por COVID-19. Y en México ya rebasamos también las 300,000 fallecimientos por esta enfermedad, lo que obviamente nos ha culminado a toda la comunidad científica internacional a tratar de atender esta emergencia desde nuestras trincheras, ¿no? Y es precisamente la razón por la que muchos grupos de investigación en todo el globo enfocaron sus esfuerzos en tratar de entender desde diferentes aspectos y desde diferentes enfoques, aristas, el papel de diferentes mecanismos inmunológicos, bioquímicos, moleculares, métodos de diagnóstico, etc. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se quedó atrás en estos esfuerzos, y parte de estos esfuerzos fueron coordinados desde estos pequeños laboratorios o desde nuestras unidades de investigación a todo lo largo y ancho de la República. Para platicar un poco de la infección viral y entender los efectos que tiene en la fisiología humana la infección por COVID-19, recordemos un poco de la interacción de las partículas virales del SARS-CoV-2 con el receptor ACE2. Esa es la interacción inicial del virus con las células humanas en el tracto respiratorio. Y esta interacción genera que la partícula viral sea internalizada y que el material genético se desnude y este pueda ser traducido para generar nuevos viriones. Cuando esto sucede, las células del huésped que son infectadas, pues generan una miríada, una marea de mediadores y moléculas proinflamatorias en respuesta a dicha infección, que en consecuencia activan también a diferentes mecanismos fisiológicos de respuesta para tratar de eliminar la infección. Como vimos durante el año 2020, muchas personas sucumbían ante la infección, puesto que no eran capaces de controlar la infección viral, porque no entendíamos cómo funcionaba la respuesta inmune de estos sujetos. Las primeras investigaciones que empezaron a iluminarse sobre este proceso demostraron que mecanismos muy importantes como los interferones de tipo 1 eran fundamentales en el control de la infección. Recientemente ya entendimos que también otros mecanismos de inmunidad innata como las pentraxinas y las las lectinas de unión amanosa también son sumamente relevantes. Y obviamente la respuesta inmune adaptativa mediada por células CD4 y CD8 y la producción de anticuerpos también son sumamente relevantes en el control de la infección. Entonces esto ha llevado pues a que ya durante el año 2021 tengamos vacunas suficientes, aún seguramente serán escasas en algunas regiones del globo, pero eso ha ido permitiendo el regreso a esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, este incremento en la producción de diferentes mediadores inmunológicos y celulares, pues tiene como consecuencia el daño o diferentes afectaciones a órganos y sistemas de todo el cuerpo humano, y este daño causa pues o está inmunológicamente mediado. Entonces,
Sabemos ahora que el daño inmunológico provocado por estos fenómenos inflamatorios pueden llevar a los sujetos a tener complicaciones y secuelas asociadas a la función pulmonar, a pérdida de la función cardíaca o cardiovascular, a efectos en la función renal, neurológica, etcétera. Y se han documentado muchos de estos efectos. Y bueno, la identificación del patógeno sin duda es una de las cosas que ha permitido que podamos asociar dichos efectos deleterios de la infección con la infección de COVID por SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, muchas dudas aún permanecen sobre este asunto. Nuestro grupo, precisamente tratando de atender y estudiar muchos de estos fenómenos asociados a las complicaciones de COVID-19, nos dimos a la tarea de generar un biobanco que en la actualidad cuenta con ya más de 1,300 muestras de pacientes y más de 20,000 alícuotos de sueros, plasmas, material preservado para extracción de RNA, DNA y proteínas. Mediante el uso de estos biobancos y herramientas de última generación para el análisis de los metabolitos y componentes que se encontraban en estas muestras, así como otras estrategias de análisis y metodologías de análisis multiparamétrico por citometría, empezamos a generar un esquema general de lo que nosotros queríamos estudiar en COVID. En esencia y de manera general, lo que hemos estudiado en COVID-19 partió pues de este biobanco de muestras que tenemos, y tenemos proyectos relacionados a la evaluación de anticuerpos neutralizantes, metabolómica, biomarcadores y variables clínicas, herramientas moleculares para el diagnóstico y herramientas bioinformáticas y de acoplamiento molecular y algunas otras de Machine Learning. Por el tiempo les platicaré en esta ocasión sobre las relacionadas a Machine Learning, a herramientas bioinformáticas en colaboración con algunos colegas de aquí del instituto y a los biomarcadores clínicos y metabólicos que hemos identificado. Muy rápidamente les platicaré de los hallazgos más importantes de algunas de las publicaciones que tenemos en esta colaboración. Este fue uno de los primeros trabajos derivados en el que identificamos firmas inmunometabólicas que predecían el riesgo de progresión a un síndrome similar a la sepsis en pacientes con COVID-19. Mediante algunas estrategias de análisis como análisis de componentes principales y VIP scores, identificamos aquellos metabolitos, entre los cuales destacaban la quinurenina y la vía del ácido del metabolismo del triptófano, como moléculas relevantes en la identificación de pacientes en riesgo de progresar o de tener enfermedad muy severa o incluso de riesgo de fallecer. Algunos moléculas inmunológicas que se asociaron a estos fenómenos o a este incremento del riesgo de fallecimiento eran también algunas citocinas que ya habían sido descritas en la literatura. Entonces, lo que identificamos en este trabajo fue precisamente cómo la replicación viral y cómo algunas vías metabólicas, particularmente de las acilcarnitinas y la vía del triptófano y de la quinurenina, pudiesen tener efectos en la reducción de la respuesta inmune en contra de la infección viral y por lo tanto tener efectos deleterios en la vida de los pacientes, o tener un incremento, se asociaban pues a un incremento del riesgo de los pacientitos de COVID de fallecer. Otro trabajo en el que también participamos fue de una estrategia de metabolómica dirigida, en el que identificamos también mediante este tipo de análisis bioinformático de algunas combinaciones de paneles de metabolitos que podían predecir con una alta selectividad a aquellos sujetos con mayor riesgo de fallecer. Estos esfuerzos siguen todavía su curso para tratar de identificar cómo es que podríamos implementarlas en la clínica. Otros esfuerzos de nuestro grupo están dirigidos a identificar algunos factores clínicos asociados a la severidad en algunas poblaciones de nuestro país. Y también algunos esfuerzos y colaboraciones con los grupos de colegas de aquí del instituto han permitido analizar algunas proteínas y las interacciones
de algunos motifs para inferir los mecanismos moleculares de mimetismo molecular del coronavirus, con fines de identificar péptidos relevantes en el diseño de vacunas y vacunología reversa. Estos también han sido identificados mediante otros mecanismos y análisis por Machine Learning, y han permitido pues la identificación de variables muy relevantes en estos casos. Por último, yo quisiera agradecer a todos los grupos de colaboradores y de esta muy amplia colaboración que ha generado estos proyectos de COVID-19 entre la comunidad científica y en particular a todos los colaboradores que con gran entusiasmo han realizado investigación para atender la pandemia y contribuir un poco a entender estos fenómenos. Muchísimas gracias. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud es notificada sobre nuevos casos de neumonía típica en la región de Wuhan, en China. Rápidamente se identificó un nuevo tipo de coronavirus y para el 2 de febrero, el director general de nuestra UMAE, doctor Carlos Cuevas, nos pide que tengamos un plan de respuesta de la UMAE ante la contingencia sanitaria debido a los eventos que ya estábamos observando a escala global, particularmente en Europa, Italia, la región de Lombardía, en la cual pues estaba teniendo una situación catastrófica para la población y para el sistema de salud. Por lo tanto, los diferentes divisiones y jefes de servicio empezamos a integrar estos equipos de alto rendimiento, en los cuales integramos mesas de trabajo con la finalidad de hacer reingenierías de proceso y optimizar al máximo los recursos instalados. Y después de 52 días, el 19 de abril, se decretó la fase 3 aquí en el país. Y derivado de la observación y el análisis de los acontecimientos en Europa, en el este de los Estados Unidos, se propuso abordar desde el triage, el cual es un sistema de clasificación de los pacientes con base a su nivel de gravedad que busca priorizar su atención, identificar de forma oportuna y eficiente a los pacientes con un alto riesgo de tener una mala evolución clínica ante la condición de salud por la cual iban a llegar a solicitar atención con nosotros. Cabe mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social utiliza un sistema de clasificación de 5 colores. Es el más utilizado a nivel internacional. Sin embargo, se llevó a cabo un proceso de correlación entre estos 5 colores y la guía de práctica clínica mexicana y la presentación clínica de los casos que se estaba describiendo en otros países. Y un grupo de expertos, urgenciólogos, jefes de servicio y los ingenieros biomédicos del hospital, generamos un equipo de alto rendimiento con la finalidad de perfilar lo mejor posible este triage al cual iba a llegar la gente a valorarse, de manera tal que en un solo momento, al realizarse una evaluación clínica, radiológica y de hisopado de muestra, pudiéramos decidir el tipo de caso al cual nos estábamos enfrentando y las necesidades que este paciente iba a tener, para poderlos enviar a manejo ambulatorio o a hospitalización. El objetivo era identificar los casos sospechosos, su riesgo de complicación, descartar o confirmar que fuera COVID, dar el manejo dependiendo de sus características, tener una base de datos, un registro electrónico, una huella de la atención del paciente que también favoreciera el registro en las plataformas electrónicas, epidemiológicas, institucionales y federales. Todo esto haciendo uso de una filosofía Lean en salud,
llevando a su máxima eficiencia el proceso asistencial a través de un modelo de cadena de montaje y de cero desperdicios al momento de evaluar a los pacientes, por parte del equipo de salud que lo iba a hacer, el cual fue integrado y se encuentran siendo integrados por los médicos de primer contacto, que son médicos generales que se contrataron específicamente para la pandemia, por los técnicos de laboratorio, los técnicos de rayos X y las auxiliares de enfermería. Este proceso se convierte en un proceso de gestión del riesgo clínico de los pacientes y ha traducido capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria para nuestra unidad hospitalaria, que es una unidad terciaria de atención en el país. De estas mesas de trabajo se crea este algoritmo de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Hay que resaltar que es un modelo de atención en contingencia, es un triage que perfilamos para la atención en máxima eficiencia en pandemia para 3 tipos de presentaciones clínicas: casos leves, casos moderados y casos severos. En lo verde, ustedes pueden observar la sintomatología de las personas, eran etiquetadas como una urgencia menor, se les daba atención, manejo médico y se enviaban a cuidados domiciliarios con vigilancia ambulatoria. Los casos moderados con riesgo de tener una mala evolución, así como los casos rojos o graves, pasaban directamente a una cama de hospitalización. Nuestra presentación tenía que ser aguda, menos de 72 horas de iniciado los síntomas, y los factores de riesgo en México inferimos que iban a ser obesidad, sobrepeso, la edad, mayores de 60 años, adultos mayores, hipertensos y personas diabéticas, que coincidieron con las presentaciones clínicas más frecuentes. Este fue el circuito de atención, la cual la persona llega desde la calle, ingresa directamente a valoración a cualquiera de los 2 módulos de triage que instalamos. En los casos leves se les toma rayos X, hisopado nasal y pasan a cuidados domiciliarios, se van con su hoja de valoración médica, con su color de triage debidamente identificado, diagnóstico, tratamiento con posología y dosis completas de manejo ambulatorio de fármacos. A reverso de la hoja de valoración del triage se especifican todos los cuidados que el paciente debe de tener, qué deben de hacer los familiares en contacto con pacientes con COVID, qué tenía que hacer o qué tiene que hacer el familiar de paciente que se queda hospitalizado, teléfonos de contacto de emergencia, y se iba con un seguimiento domiciliario el paciente. El objetivo fue siempre minimizar el tiempo en el circuito de atención, a pesar de la máxima presión a la cual nos vimos sometidos, detectar de manera oportuna los casos moderados o graves y romper la cadena de transmisión horizontal al enviar a las personas leves o los casos leves a observación en domicilio. Siempre pugnando por la mejora continua, con búsqueda activa de casos, recalibrando ya este triage respiratorio en 2 ocasiones más, particularmente a finales de octubre del 2020, cuando se visualizó una alta posibilidad de un escenario de sindemia, la convergencia entre influenza y COVID-19, de manera que pues se puede inferir la contagiosidad, la letalidad, una alta sospecha de mutación del cuadro clínico, y el día de hoy incluso nosotros recabamos datos como fechas de vacunación, número de vacunas que tienen las personas, y se va generando y se va robusteciendo este sistema de gestión electrónica del triage respiratorio. Como resultado, tuvimos un hospital en el cual había y se tiene una infraestructura física por completo separada de la torre principal de hospitalización, para tener un área por completo aislada con todo el recurso instalado para la atención de pacientes con COVID. Debido a la gravedad de estos pacientes, pudieron ingresar rápidamente a una cama de hospitalización. Se optimizó al máximo el recurso humano, se eliminó una sala de observación de urgencias debido a que no eran casos que requirieran estar algunas horas vigilantes y expectantes en una sala de urgencias, sino que eran casos que iban directamente a ingresarse a un proceso de hospitalización, ya fuese a cargo de medicina interna o de terapia intensiva.
Estos recursos, el humano, la estructura, el equipamiento, los insumos se optimizaron al máximo y los redireccionamos en la totalidad en este bloque, que es el bloque A del hospital, para la actividad asistencial de COVID-19. ¿Esto qué generó? Esto detonó un modelo, por ejemplo, de terapia intensiva, que es un modelo expandible. Nos movíamos de 20 a 55 camas. El día máximo estaban 55 pacientes en terapia intensiva intubados y de esos 35 estaban con posición prono. Esto da una idea de la cantidad de equipos y de la carga asistencial que teníamos para la atención de los casos. De manera paralela, había 110 pacientes en medicina interna, 40 con ventilación mecánica asistida, 15 con cánulas de alto flujo. Y ese día de máxima presión tuvimos 100 valoraciones en los 2 módulos de triage respiratorio, de los cuales el 10% de los casos que valoramos desafortunadamente eran casos graves y pasaron directamente a hospitalización. Este es el tablero de control del triage respiratorio. Ustedes pueden observar en estas diferentes oleadas que hemos tenido, estos 4 eventos, en los cuales la tendencia de presión sobre el sistema sanitario es de 6 semanas en cada evento. A mediados de la semana 5 empiezan a bajar el número de casos que solicitan atención y de manera paralela las hospitalizaciones. Puede verse el efecto de el número de valoraciones con el número de hospitalizaciones, cómo es proporcional sin vacunación y cómo a partir de mediados del mes de febrero, que empieza a haber vacunación de primeras dosis a la población en general, se empieza a crear el efecto protector. Y para la tercera oleada de la variante Delta, en otros países tuvo un curso catastrófico. En México, particularmente en la Ciudad de México, sí hubo presión sobre el sistema de salud, pero ustedes pueden ver cómo el número de pacientes ingresados a hospitalización disminuyó en comparación con los 2 eventos previos y permitió tener capacidad de respuesta y de atención a la población. Y en este último evento, ya con esquemas completos y refuerzos, es Omicron que ha tenido un curso desastroso en otras partes. Aquí en Ciudad de México y en el país, a pesar de tener una alta tasa de transmisibilidad en lo que aspecta a hospitalizaciones y defunciones, han disminuido de manera significativa para el sistema de salud, viéndose el efecto que la vacunación ha tenido en estos 2 años de pandemia sobre la población mexicana. Los síntomas más frecuentes por los cuales llegan los pacientes a valoración son tos, fatiga, mialgias. Nuestros pacientes que se hospitalizan, los principales síntomas son tos, fatiga y disnea, y esto nos da una especificidad del 88% del cuadro con un valor predictivo positivo del 72%. Se habla de una correlación clínica sumamente alta. Desafortunadamente, en los casos graves, nuestras comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión y diabetes mellitus. En conclusión, el triage es un sistema que está dirigido a la identificación de signos y de síntomas específicos, basándonos en una definición operacional generada por una emergencia sanitaria, lo cual facilitó y eficientó el proceso de atención, así como el tratamiento y la predicción de un mal pronóstico por clínica de los pacientes. Esto nos lleva a concluir que es muy importante generar algoritmos específicos por patologías específicas. El concepto de triage respiratorio es un enfoque que es innovador porque se trabajó y se perfiló para la identificación de una patología y es persuasivo para un abordaje más específico y mucho más eficiente en la evaluación de los pacientes. Y la filosofía Lean en salud nos ha permitido realizar esta reingeniería en los procesos de atención que mediante la optimización de nuestros recursos humanos y recursos materiales nos generó un modelo de atención de calidad clínica costo efectiva, sumamente elevada tanto para las pacientes como para nuestra institución de salud y particularmente nuestro hospital. Nos permitió tener capacidad de respuesta a la población que hasta el día de hoy, en este último cuarto evento, se sigue utilizando y ha permitido salvar vidas.
al facilitarles el acceso a la atención dentro del hospital. Muchas gracias. Adelante, doctora Bonifaz. Muchísimas gracias a todos los ponentes por su participación y estamos abiertos a preguntas si hubiera todavía tiempo, doctor Halab. Sí, tenemos, si quieren, estamos sobre el tiempo, pero si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, tenemos 5 o 10 minutos, doctora, a esta excelente presentación de la investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante, doctor Cruz. Gracias. Bueno, primero que nada me uno a la felicitación. Qué trabajo tan extraordinario y tan bien presentado, en donde se nota pues la capacidad científica y se nota también la respuesta. Queda claro que a lo mejor la doctora Tania Colini va primero y todo lo demás, pero en términos de lo que se expresó, yo siempre he pensado cómo está la parte inmunológica que se ha abordado, pero ¿cuál es la diferencia entre que un paciente progrese o no progrese en términos de inmunidad humoral e inmunidad celular? Y particularmente los anticuerpos que se generan contra la espícula, y no sé si aquellos que evolucionan mejor tienen preferentemente una respuesta policlonal hacia anticuerpos que neutralicen al virus y versus los que no, que tengan otro perfil. En ese sentido, no sé si han planteado dentro de las líneas de investigación caracterizar esos anticuerpos y, de pacientes recuperados o aquellos muy graves, y tener como un linaje de anticuerpos preferentemente hacia diferentes proteínas del virus. En los trabajos que se presentaron el día de hoy no se aborda la parte de anticuerpos. No sé si Rosana Pelayo quiere comentar algo al respecto. Y después de la participación, también la doctora Raquel Gerson está pidiendo la palabra. En realidad, en la cohorte de pacientes que nosotros estamos estudiando, no hicimos este acercamiento a ver especificidad de anticuerpos. En un inicio no teníamos ninguna correlación con el desenlace de nuestros pacientes a la admisión. Muchos de nuestros pacientes presentaban ya a la admisión IgMs e IgGs, y entonces esta parte de la investigación está haciendo en colaboración ahorita con el doctor Constantino López de allá de la UIMIC, pero por lo pronto no tenemos. Sin embargo, el perfil, el tamizaje inmunológico de nuestros pacientes sí muestra algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquellos que desenlazan favorablemente tienen una hematopoiesis de emergencia del linaje linfoide, que sobre todo empieza a despuntar en células plasmacitoides dendríticas productoras de interferón alfa y células dendríticas convencionales que son activadas, ¿no? Un tipo particular de dendríticas convencionales. Y esto es concomitante con la disminución de neutrofilia. Entonces, hemos estudiado exhaustivamente la hematopoiesis de emergencia en estos pacientes, pero sobre todo ella está enfocada a inmunidad innata más que adaptativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Gerson, creo que... Claro, yo quería felicitar el alto nivel de investigación de cada uno de los expositores, realmente académico y de alto nivel, pero quisiera preguntarles, en los estudios metabolómicos, en los estudios genéticos, deep learning, con la inteligencia artificial, ¿qué encontraron de diferencia con otros continentes y con otros países en relación a la población mexicana, a diferencia de lo reportado, por ejemplo, en Europa y en otros sitios?
Julio, no sé si quieres responder a la doctora Gerson. Con todo gusto, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta, doctora, y muy pertinente precisamente por el mosaico cultural y genético que es la población mexicana. Le comento, precisamente no tuve a lo mejor un poco de tiempo de abundar en la colaboración en particular que se estableció para el análisis metabolómico, pero precisamente es una colaboración con un grupo de la Universidad de Alberta, con el doctor David Wishart, que también participa aquí nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la doctora Yamile López. Y lo que encontramos en esencia fue, no encontramos como tal que las vías metabólicas sean distintas. Es decir, en ambos el grupo del doctor Wishart también ya había publicado algo sobre el asunto y encontraron en esencia que esta misma vía del ácido quinurénico y de la quinurenina son las que tienen la mayor relevancia en el fenómeno. De hecho, por ahí ellos sí implementaron una prospección, es decir, analizaban estos metabolitos y veían el riesgo y veían que aquellos sujetos que de manera temprana empezaban a producir quinurenina podían predecir el riesgo de mayor severidad de enfermedad. Tienen por ahí un par de publicaciones al respecto del grupo. Como son vías metabólicas tan conservadas, pues no se encontraron diferencias aún marcadas en esos metabolitos. No sé si quisiera que abunde un poco más en la pregunta, doctora, y si contesté. Raquel, ¿tienes apagado el micrófono, doctora Gerson? Yo le agradezco mucho, doctor, y ojalá haya oportunidad en algún momento de profundizar con estas vías y a través de estos métodos de estudio. Mil gracias. Con todo gusto, doctora, encantado. Gracias. Bien, pues ya estamos sobre la hora. Muchas gracias a los doctores, a las doctoras. Doctor Borja, no sé si quiere hacer algún comentario final. Y si no fuera así... Doctor Jalabe, muchas gracias por la invitación y a compartir esta sesión conjunta con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El maestro Zoe Robledo envía un saludo a la Academia Nacional de Medicina. Gracias, doctor Borja. Un saludo también afectuoso para el maestro Robledo y los invito para que el próximo miércoles sigamos con todo esto del COVID. El simposio será el próximo miércoles, experiencia del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y lo coordinará la doctora Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, y además presentaremos uno de los trabajos de ingreso de nuestros nuevos académicos. Los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en punto y les damos la más cordial bienvenida para el próximo miércoles y las más calurosas gracias, doctor Borja, por favor, a todos nuestros queridos colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, pásenla bien, cuídense. Un abrazo, buena tarde a todos. Adiós.